Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Los saludamos desde la Secretaría de Gobernación en el curso de capacitación que se está impartiendo de manera colaborativa con otras secretarías de Estado, en las que está Gobernación, Bienestar, Hacienda a través del Sistema de Administración Tributaria y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. También tenemos la participación especial del Colegio Nacional de Notariado Mexicano y del mecanismo de colaboración de las organizaciones de la sociedad civil con el gobierno federal. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este curso de fortalecimiento de capacidades para las organizaciones de la sociedad civil en el marco del desarrollo democrático en México se ha venido desarrollando desde el día 21 de agosto a la fecha y tendrá el día 31 de agosto su último día con la participación del procurador fiscal. Asimismo, nos es muy grato recibir en este pool de grandes conferencistas que hemos tenido durante estos días a la licenciada Cecilia Ramírez Medina. Ella es antropóloga social especializada en historia de México y exposiciones. Desde el año 2006 trabaja en la Secretaría de Gobernación en la parte de formación cívica y tiene a su cargo el promover los conocimientos de respeto a nuestros símbolos patrios a través de las ceremonias cívicas de izamiento, incineración y abanderamiento de las diferentes organizaciones que se presentan aquí en la Secretaría de Gobernación con el objetivo de que puedan honrar nuestros logros patrios y ser parte de estas ceremonias de abanderamiento y de fomento cívico que se hacen aquí en la Secretaría. Muchísimas gracias, licenciada Cecilia, y le damos la palabra para que pueda usted iniciar su conferencia. Muchas gracias. No se escucha, licenciada. A ver, un segundo, ahí van a abrirle el micrófono. En un momentito iniciamos esta conferencia. Estamos, como ustedes se pueden dar cuenta, estamos en vivo. Estamos también transmitiendo por redes sociales de Facebook, en la página de estrategias de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, y en ese mismo tiempo también estamos retransmitiendo esto a otras organizaciones. Esta parte de esta conferencia de símbolos patrios, consideramos que es muy importante que conozcan las organizaciones de la sociedad civil sobre este tema, porque es parte del nacionalismo mexicano, de la mexicanidad con el que tenemos que desarrollarnos todos los días, y las organizaciones debe ser parte del impulso que ellos estén dando y que podamos trabajar diariamente en que cada uno de estos momentos queden con esa parte de patria, de mexicanos que somos, y de esa socialización que debemos de hacer sobre estos símbolos patrios. Es importante de que en este marco de esta colaboración que hemos tenido durante todos estos días, hemos desarrollado desde el primer día una conferencia con un notario público del Colegio Nacional de Notariado Mexicano que nos lo enviaron en representación en el marco del convenio de concertación de acciones que se celebró con el Colegio del Notariado Mexicano el pasado 8 de diciembre de 2022, y desde ese momento estamos nosotros promoviendo de que hay algunas organizaciones que no tengan a su cargo sus registros o alguna cosa que necesiten de parte de los notarios puedan tenerlo a mejores precios. ¿Ya está lista la transmisión con la licenciada? Licenciada Cecilia, adelante por favor. No sé si puedan habilitar el micrófono y la cámara. ¿Sí se puede, licenciada? A ver, estamos ahorita teniendo un poquito de inestabilidad aquí en la Secretaría de lo que es la parte del Internet, pero ahorita están haciendo mis compañeros lo necesario para Hola, poder maestro. conectarse. ¿Se escucha mejor, maestro?
Ya se escucha, pero no te vemos. La cámara Ok, está... vamos a ver la presentación, maestro. Entonces, les pediría, les agradezco a todos, a ti, obviamente a todos los asistentes que se están dando el tiempo, obviamente, de asistir, obviamente, a este espacio. Vamos a ver y vamos a platicar un poquito sobre un tema muy particularmente apasionante. Es algo que nos une, es que es un tema con el cual yo tengo no solo el gusto, sino el honor de trabajar desde hace 17 años aquí en la Secretaría de Gobernación, que son nuestros símbolos patrios. Entonces vamos a ver una presentación. Suele ser a veces complicado un poco el tema de los símbolos patrios porque nos hablan de historia de México y particularmente la historia de México suele ser compleja, suele ser un reto, obviamente, para que podamos conocer fechas, acordarnos de personajes, entender los procesos. Entonces, va a ser de manera muy, muy visual, obviamente vamos a tratarla de hacer ágil y la intención es de que ustedes conozcan cómo a lo largo de la historia de nuestro país como nación independiente, se ha ido construyendo, obviamente, toda esta historia que finalmente se ve reflejada en lo que son nuestros símbolos patrios. Entonces, básicamente, que son las atribuciones que le da la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales a la Secretaría de Gobernación, de atender todo lo relativo y todo lo que tiene que ver con nuestro escudo, nuestra bandera y nuestro himno nacional. Entonces, bueno, pues obviamente vamos a ver en este espacio, vamos a platicar un poquito de qué valores o qué es lo que nos transmiten todos estos símbolos patrios, qué es lo que tenemos que obviamente conocer, identificarnos, promoverlos y la intención es enriquecer obviamente esa parte de la actividad que realizan las organizaciones de la sociedad civil y que bueno, pues obviamente la intención es de que estamos casi por iniciar el mes de la patria, entonces sentirnos obviamente mexicanos, no solo en el marco obviamente y por las festividades y por lo que se lleva a cabo o por lo que festejamos dentro de un par de semanas, sino entender cómo nos da sentido como nación, como individuos, como ciudadanos y la responsabilidad que eso implica. Entonces, vamos a ver que obviamente no solo es conocer a nuestros símbolos patrios, sino es honrarlos, es conocerlos, es honrarlos. ¿Por qué son importantes los símbolos patrios? Porque, bueno, es la expresión máxima de nuestra mexicanidad. La mayoría o casi todos los estados-nación que se constituyeron a lo largo del siglo XIX, una de sus características más importantes fue el tener todos estos referentes que fueran, obviamente, el hecho para que pudieran obviamente tener ese vínculo entre sus ciudadanos, entre todos esos habitantes son no solo ideas, no solo son símbolos básicamente que la intención es obviamente que identifiquen a todos sus ciudadanos. Para el caso del Estado mexicano, ahorita vamos a ver cómo a lo largo de nuestra historia se han ido construyendo y finalmente en lo que es ahorita nuestra época, bueno, pues básicamente lo que vemos va a ser es que reflejan obviamente nuestra historia, nos dan identidad como mexicanos y obviamente nos vinculan, que lo más importante es hacia el futuro. Entonces, son los símbolos patrios, escudo, bandera e himno nacionales, esa máxima expresión de la mexicanidad. Vamos a ver que hay otro tipo de expresiones de manera cultural, obviamente, no sé, hay aspectos en donde todos nos vinculamos con ellos, por ejemplo, la comida, las tradiciones, la cultura, pero que obviamente tiene sus particularidades. ¿Qué es la característica más importante de los símbolos patrios? Que son lo único, son las tres cosas, son esos tres símbolos que a nivel nacional a todos nos identifican.
Porque a lo mejor yo, que vivo en la Ciudad de México, que siempre he vivido aquí, que nací aquí, a lo mejor sí conozco las culturas, la tradición, obviamente los usos y las costumbres, a lo mejor de algunos estados en el norte del país o en el sureste o en el sur de nuestro país, pero obviamente lo tengo como referente cultural, pero a lo mejor no me vinculo tanto con ellos. De igual manera le sucede a todos esos habitantes en los estados, obviamente los diferentes estados de la República Mexicana, que no necesariamente tienen el sentido, obviamente, de pertenencia de lo que es vivir en la Ciudad de México. Entonces, se vuelven importantes los símbolos patrios porque son los únicos elementos que a nivel nacional podemos, obviamente, y nos identifican, obviamente, como mexicanos, no solo al interior, sino al exterior. A eso le llamamos identidad nacional. Es importante entender que la identidad se construye en niveles. Todos tenemos obviamente identidad, todos tenemos obviamente, vamos construyendo a lo largo de la vida nuestra percepción obviamente de dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde vamos a nivel personal y a nivel social. Entonces, obviamente, la construcción de la identidad surge desde el momento, obviamente, y desde la concepción y el referente físico que tenemos. Se construye a través, obviamente, de el lugar donde nacimos, obviamente por nuestra familia, por las actividades que realizamos. Entonces, vamos a ver que va a haber esos diferentes niveles de identidad a nivel personal, a nivel obviamente familiar, a nivel de comunidad y finalmente la identidad nacional, que eso es lo que nos vincula. ¿Cuál es lo importante? Decíamos que de la identidad nacional es que es lo que le permite al Estado mexicano mantener la cohesión, obviamente, de todo su territorio. ¿Por qué se vuelve obviamente tan importante esto y por qué promover y por qué hacer honores a la bandera en cualquier lugar de nuestro país, en cualquier lugar obviamente, en cualquier municipio, en el municipio más alejado o con los diferentes sectores, los más diversos y obviamente cualquier sector de nuestra sociedad? Porque es lo que le permite al Estado mantener esa cohesión social, mantener al Estado mexicano como tal. Entonces, en ese sentido, veíamos que el escudo, la bandera y el himno nacionales como símbolos nacionales, obviamente son esa máxima expresión de la mexicanidad. ¿De dónde viene toda esa expresión de esa identidad? De nuestra historia. Vamos a ver ahorita, un poquito más adelante, vamos a platicar un poquito sobre cómo a lo largo de la historia se han construido nuestros símbolos nacionales. Entonces, nos dan esa visión del pasado, de dónde venimos como país, obviamente, ya no tanto a nivel personal, sino como país, de dónde venimos, en dónde estamos y cuál es la construcción de país que estamos haciendo y cómo recae en cada uno de nosotros esa construcción, obviamente, del país. Entonces, son importantes nuestros símbolos patrios porque finalmente representan nuestra historia nacional. Comentábamos, nos unen a todos los mexicanos como nación, independientemente de la gran diversidad que existe en nuestro país, obviamente, al ser una nación pluricultural. Obviamente, en ese sentido, todos, independientemente de todas las características o de las diferencias culturales que podamos tener por el lugar de origen, van a ser esos símbolos patrios lo que nos van a unir en función de nuestro país, de México. ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué se vuelven importantes nuestros símbolos patrios? Porque nos recuerdan a nuestros héroes, a nuestras personas ilustres, a todos esos personajes que en algunos casos conocidos o anónimos han hecho la construcción de la historia de nuestro país, nos dan los valores y ha sido su participación activa, significativa a lo largo del desarrollo histórico y de las diferentes etapas en las cuales ha participado y en las cuales se ha desarrollado la historia de nuestro país, que se han construido y se han logrado, obviamente, se han conquistado ciertos valores. Y son esos valores lo que desde lo cívico nos ayudan a construir una mejor comunidad. Ahorita un poquito más adelante vamos a platicar de eso y cómo
¿Cómo recae en nosotros actualmente como ciudadanos, como mexicanos, esa responsabilidad y ese ejercicio de esos valores cívicos de manera personal, responsable, cotidiana, obviamente para la mejor construcción y para el fortalecimiento de nuestro país? Y finalmente era lo que comentábamos, conocer a nuestros símbolos patrios y obviamente respetarlos, fortalecen nuestra identidad nacional, nos dan una visión como mexicanos, nos dan ese aprecio por nuestra historia, nos dan responsabilidad, obviamente, en la actualidad, obviamente en el presente, para una mejor construcción del futuro. Entonces, ahorita vamos a ver cómo todos esos valores, pero vamos a platicar un poquito de manera ágil para que no sentirnos un poquito abrumados, porque literal vamos a platicar un poco sobre la historia de nuestro país. Entonces, comentábamos que el inconveniente que tiene la historia de México es que nos las enseñan de una manera poco didáctica. Entonces, si se me olvida una fecha, si se me olvida un personaje o se me olvidó un proceso o una etapa, pues a lo mejor me causa confusión y no sé qué fue primero, si primero fue la revolución o primero fue la independencia, y que son datos que vemos, o sea, desde siempre ha sido ese reto. Entonces, la intención obviamente de esta presentación es marcarlo y identificarlo de manera muy ágil, muy didáctica, entonces, para que obviamente podamos ver en qué momento surgieron nuestros símbolos patrios. Vamos a ver que la historia de México arranca como tal, obviamente en lo que se va a conocer como Mesoamérica, que va a ser parte del territorio que actualmente ocupa nuestro país, hasta una parte de Aridoamérica, es decir, de lo que es la parte sur lo que actualmente son los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en ese sentido, una de las culturas prehispánicas más importantes y más significativas, pues finalmente va a ser la cultura azteca. ¿Por qué hacemos referencia concretamente con lo que va a ser ese pasado prehispánico? Porque finalmente va a ser en la época prehispánica donde va a surgir el mito de origen que se va a reflejar y que se va a representar en lo que va a ser nuestros símbolos patrios. La cultura azteca, obviamente, para darnos una idea de cómo ya para 1519, cuando llega Hernán Cortés le escribe al rey Carlos V de España, donde le dice, hay un libro que escribe y donde relata Hernán Cortés, donde le dice que sus ojos no han visto una ciudad como la que está teniendo frente, que ni Sevilla, ni Venecia, ni Roma, ni las grandes ciudades en ese entonces conocidas en Europa y que estaban en Europa, se asemeja a lo que están viendo sus ojos. Eso nos habla, obviamente, de la majestuosidad que tuvo, obviamente, la cultura mexica, y que, bueno, de ahí, obviamente, surge el mito de origen. Concretamente va a durar 200 años, obviamente, la presencia y la conquista y la presencia de los mexicas en el centro del territorio. Van a ocupar y van a lograr conquistar casi todo lo que actualmente es México, y en ese sentido, bueno, pues obviamente por eso se vuelve tan determinante en la historia de nuestro país, porque de ahí comentábamos, viene el mito de origen que se va a sentar en nuestros símbolos patrios. Después vendría la época colonial, que finalmente es el momento en donde se da, obviamente, el encuentro de estas dos culturas. Viene todo ese periodo en donde se hace, pues técnicamente, la imposición a través de la religión de la cultura y de los usos y costumbres que traían, obviamente, todos los conquistadores, que dura, obviamente, esos 300 años, obviamente, en donde México va a tener particularidades, y ahorita vamos a ver cómo se reflejan en nuestros símbolos patrios, hasta el movimiento de independencia, que finalmente estamos a unos días de poder y de conmemorar el inicio del movimiento de independencia. ¿Por qué se vuelve tan significativo? Porque, bueno, literal, ahí arranca uno y se crea, obviamente, se consolida uno de los valores más importantes que tenemos como mexicanos, es decir, desde esa época se construyen esos valores, se conquistan esos valores y hasta la fecha los seguimos ejerciendo. Entonces, vamos a platicar más adelante sobre eso. Después
un poco de manera muy general ahí qué pasa en el siglo XIX en la historia de nuestro país. Entonces, pues finalmente, cuando se consolida el México independiente en 1821, bueno, pues obviamente ahí se va a consolidar primero como un imperio, después ya se va a consolidar como una república. El problema que vamos a tener en los primeros 40 años de la historia de nuestro país, hasta 1847, su característica va a ser la inestabilidad política que vamos a tener como nación ya independiente. Nos hemos independizado de España, pero nos vamos a ver sujetos, obviamente, a ese podríamos decirle, al dilema, obviamente, político de cómo consolidar y qué forma darle al Estado mexicano y qué tipo de gobierno. Entonces, la característica de la primera parte del siglo XIX en nuestro país va a ser totalmente esa inestabilidad política. ¿Cuál otro de los aspectos más significativos vamos a tener? Bueno, pues va a ser la guerra contra los Estados Unidos. ¿Por qué se vuelve tan significativa? Porque literal perdemos la mitad de nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, imagínense ahorita si ustedes, o sea, cualquiera de nosotros, llegáramos a nuestra casa y de repente nos dijeran, no, ¿sabes qué? Ya no puedes bajar al primer piso o ya no puedes subir al segundo piso porque ya desde aquí ya no tienes posibilidad, obviamente, de trasladarte libremente o de estar libremente. Bueno, pues imagínense lo que le pasó a México, lo que sintieron esos mexicanos a mediados del siglo XIX, donde apenas estaban construyendo como país, entender cómo iban a hacer, qué era lo que tenían que hacer, cómo visualizarse, cómo obviamente seguir adelante, y les quitan una parte del territorio, perdemos una parte del territorio. Entonces, esa parte en lo que va a ser el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, va a ser más de lo más significativo. Hay un personaje emblemático, obviamente, no solo para la historia de México, obviamente para el gobierno del presidente López Obrador, obviamente un personaje que va a marcar la historia, que le va a dar forma, características, la estructura que vamos a tener el Estado mexicano, inclusive hasta y obviamente hasta nuestros días. Entonces, va a ser la participación y obviamente la presencia de don Benito Juárez García en lo que va a ser la historia de nuestro país. Se va a enfrentar, ¿cuál va a ser la característica? Bueno, pues obviamente de toda esa época colonial que comentábamos, que veíamos y platicábamos hace ratitito, de todo ese poder y de toda esa hegemonía que tenía la Iglesia Católica, que tuvo durante 300 años, obviamente a lo largo de la historia de nuestro país. A mediados del siglo XIX, Benito Juárez, obviamente por la altura de miras que obviamente tenía, se vio e identificó que la característica principal era que el Estado mexicano obviamente se regulara de manera propia, no necesitaba ninguna otra poder. Entonces, en ese sentido va a ser esa lucha y todo este periodo liberal en donde se van a expresar en diferentes aspectos, obviamente, de la vida pública de nuestro país. Una de las principales características va a ser la defensa de la soberanía nacional, es decir, otra vez México se va a ver sujeto a ese tipo de invasiones. Ya tenía muy reciente la experiencia con Estados Unidos de haber perdido el territorio, la mitad de nuestro territorio. Entonces, pues obviamente con Benito Juárez va a tener y va a literal enarbolar la bandera de lo que va a ser la consolidación, obviamente, de nuestro país. Uno, como república. Dos, la separación de las funciones y de las atribuciones de la Iglesia y el Estado, y conservar la integridad de nuestro territorio nacional. ¿Por qué? ¿Qué sucede a lo largo de esta casi última parte de lo que va a ser el siglo XIX? Bueno, pues vamos a tener la intervención francesa, obviamente derivado de una serie de acuerdos, de toda esa inestabilidad política que hubo en México a lo largo del siglo XIX. Bueno, pues finalmente México no solo sufría de esa inestabilidad, tenía una situación económica muy endeble,
se necesitaban, y obviamente había sectores que buscaban obviamente recursos, no solo con otros países. Entonces en ese afán obviamente de recuperar o de cobrar esos beneficios que había obtenido México a través de otras naciones, bueno, pues obviamente surge la intervención francesa. Va a haber una expresión muy acabada de toda esa circunstancia con el Segundo Imperio. Vamos a ver que va a tener características particulares. Maximiliano va a tener características particulares en lo que respecta a nuestros símbolos patrios. Hay que asentarlo ahí, hay que hacer esa precisión, que es todo lo vamos a aterrizar hacia nuestros símbolos patrios. Y finalmente Benito Juárez va a consolidar y va a dar la restauración de la República. Entonces eso se vuelve lo más importante, obviamente, en lo que va a ser todo el siglo XIX. Vamos a ver que ya para el siglo XX, permítanme, vamos a ver que una parte, casi la última parte de lo que van a ser los últimos años del siglo XIX y la primera década del siglo XIX va a ser lo que se va a conocer como el Porfiriato, que también va a tener una expresión importante para el caso de nuestros símbolos patrios, la Revolución Mexicana, que pues obviamente va a ser un hito dentro de la historia, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial por la conquista, obviamente, que se van a tener a lo largo y con la expresión más acabada de nuestra constitución política. Y finalmente vamos a ver otros dos personajes importantes con respecto a nuestros símbolos patrios, que va a ser don Francisco I. Madero y sobre todo don Venustiano Carranza. Entonces, en ese sentido, vamos a entonces empezar a aterrizar de manera muy, muy rápida en lo que sería la historia de nuestro escudo nacional. Comentábamos, es una presentación que a veces de repente nosotros tenemos que abordar la historia de nuestros símbolos patrios para todos los sectores, pero generalmente para los niños hay que hacerla muchísimo más amena, más accesible. Entonces por ahí van a ver algunas ilustraciones porque es una de las presentaciones con las cuales nos apoyamos. Entonces vamos a ver que el escudo nacional surge en la época prehispánica, obviamente van a ser con los aztecas. Lo que estamos viendo es la primera lámina del Códice Mendocino. El Códice Mendocino va a ser un códice ya colonial, pero que representaba la organización política que tenía el Estado mexica a la llegada de los españoles. Obviamente las cuatro calzadas, al centro está posada el águila sobre un nopal, que finalmente todos nos acordamos que ese mito de origen de los aztecas es de que los dioses se revelan obviamente a esos dirigentes que el lugar donde encuentren un águila posada sobre el nopal, ahí es donde van a construir México Tenochtitlan. Después de una muy larga peregrinación de lo que actualmente sería el occidente de nuestro país hacia el centro, después de conquistas, después de luchas, después de obviamente aproximarse y asentarse en el centro del país, bueno, pues finalmente encuentran esa visión y ahí empieza la construcción de lo que va a ser el Imperio Mexica, que comentábamos duró esos 200 años, desde 1350 aproximadamente. Entonces, de ahí es donde deriva ese mito de origen que se va a retomar, obviamente, en nuestro escudo nacional. ¿Por qué es importante? Obviamente, porque hasta la fecha vemos que esa representación del Códice Mendocino, hay otros 3 códices que también hacen la misma narración, pero con algunas adiciones o modificaciones a lo que va a ser esta representación, pero finalmente vamos a ver que esa idea de la construcción y del nacimiento del México que nosotros ahorita vivimos, trabajamos y obviamente nos identificamos, comentábamos que era nuestro lugar de origen, bueno, data de la época de los aztecas. ¿Qué va a pasar en la época colonial? En la época colonial, cuando llegan obviamente los españoles, le van a adicionar todos esos elementos hispánicos a lo que va a ser el águila. Nunca, particularmente uno de los elementos que con lo que quisieron quitar o apagar un poco ese referente tan importante que tenían toda la
todo lo que eran los pobladores de prehispánicos o de ascendencia obviamente indígena, todos esos elementos, bueno, pues básicamente lo que quisieron fue como quitar al águila y lo que iban a meter iba a ser un león. Entonces, si se fijan, el escudo de armas de la Ciudad de México, de la muy noble y leal Ciudad de México, es un león rampante, es decir, parado en sus dos patas con una torre, son dos leones que flanquean a una torre. Entonces, como que quisieron empezar a meter el león, nunca pudieron, o sea, era un elemento que tenía tan arraigado todas las comunidades y toda la población indígena que fue imposible retirarlo. Entonces, ¿qué fue lo que empezaron a hacer? Adicionarles elementos de carácter hispánico, por ejemplo, como la corona, como los ornamentos que obviamente adicionan a nuestro escudo. ¿Qué va a pasar en el movimiento de independencia? El movimiento de independencia se vuelve importante porque era romper obviamente con esa concepción de lo que era la época colonial y que bueno, finalmente la intención era construir una nueva nación. Entonces, ¿quién va a ser el principal, la visión que obviamente va a tener tan aguda, tan clara, tan visionaria, que obviamente va a tener don José María Morelos y Pavón? Él es el que va a retomar el águila en lo que van a ser los sellos que se van a utilizar durante el movimiento de independencia. Don José María Morelos y Pavón va a saber, va a entender y va a conocer y va a entender muy bien ese proceso de que México o esa nación, hay que tener presente que no lo visualizaban como México, como actualmente lo tenemos, pero que esa nación que se estaba construyendo en ese momento tenía un origen anterior y previo al momento de lo que era el periodo colonial y obviamente retoman y voltean a ver esos orígenes obviamente prehispánicos. Entonces, don José María Morelos y Pavón retoma el águila como tal, con el sentido visionario de que esos son nuestros orígenes y sobre esos orígenes vamos a construir esa nueva nación. Entonces, por eso se vuelve tan importante. El primer imperio va a ser, la característica es de que se consolida obviamente la independencia 10 años después del inicio de la independencia, se consolida. El problema es que nos volvemos un imperio cuando nos estábamos liberando obviamente de otro. Entonces, comentábamos, Agustín de Iturbide lo que va a hacer es adicionarle una corona a esa águila que obviamente se va a representar, pero vamos a ver que las primeras características de cómo ya tenemos una idea muchísimo más acabada de cómo es nuestro escudo nacional, va a ser en 1824. Ahí obviamente la característica principal es de que ya es un águila totalmente con las alas extendidas, ya tiene por ahí, por ejemplo, ya se le adicionan las ramas de laurel y encino. Ramas de laurel y encino significan honor y gloria, entonces obviamente son esos elementos que se le van a empezar a adicionar. Durante la inestabilidad, todo ese periodo que comentábamos de la primera parte del siglo XIX en la historia de nuestros símbolos patrios, bueno, se le fueron adicionando todos esos elementos, hacen un poco más evidente o más figurativo la representación del águila posada sobre el nopal, ya tiene obviamente la serpiente, el águila, básicamente la característica va a ser que va a exponer, no va a estar definida hacia dónde o hacia qué lado va a voltear el águila, entonces va a tener expuesto el perfil izquierdo o el perfil derecho. Y finalmente, bueno, pues obviamente comentábamos que don Benito Juárez García lo retoma, le quita casi, la mayoría lo simplifica de manera muy significativa el escudo, lo deja básicamente con el águila posada sobre el nopal, ya sin ningún otro elemento, y que bueno, finalmente vamos a ver que en ese periodo, obviamente, de la Guerra de Reforma y después de la intervención francesa, el segundo imperio con Maximiliano, cuando llega Maximiliano y se instituye en nuestro país el segundo imperio, a diferencia de lo que todo mundo pensaba, que Maximiliano como conservador y todo, fue lo suficientemente liberal con nuestros símbolos patrios. La característica es que va a respetar el escudo nacional, es decir, el águila posada sobre el nopal, devorando una serpiente, y únicamente le va a adicionar la heráldica
europea, en este caso de la Casa de los Habsburgo, en donde finalmente eso ejemplificaba, pero siguió reconociendo. En este momento, si se fijan, hay momentos donde de manera muy puntual pudo haber cambiado nuestro escudo nacional. Sin embargo, a lo largo de toda esta parte del siglo XIX se ha mantenido, y por eso es de que nos habla de toda esa historia, de todos esos momentos que ha pasado, obviamente, a lo largo de la historia de nuestro país, y que a pesar de eso, México, representado en la máxima expresión de uno de sus símbolos patrios como el escudo, se ha mantenido a lo largo de la historia. El porfiriato, don Porfirio Díaz también lo va retomando, le va adicionando, vuelve a retomar obviamente las ramas de laurel y encino, y va a ser hasta que ya en la Revolución Mexicana, con don Venustiano Carranza, va a haber un decreto. Don Venustiano Carranza, finalmente también su visión, su altura de miras, obviamente que tuvo, fue no solo recuperar y volver al orden constitucional de 1850. Recordemos que la Revolución Mexicana inicia obviamente por la pérdida de todos esos del ejercicio, o con la reivindicación obviamente de todos esos ejercicios, de todos esos valores ciudadanos que se habían perdido obviamente durante todo el porfiriato. Entonces don Venustiano Carranza surge con el ejército constitucionalista porque se va a violentar la Constitución de 1857, se asesina al presidente Madero, y bueno, él dentro de sus aspectos, dentro de la visión que tiene, es instaurar obviamente el orden nuevamente constitucional, propone la Constitución de 1917, y dentro de esos aspectos, una de las cosas que ve importante es definir ese elemento a nuestro escudo nacional como símbolo nacional, para efectos, obviamente, de que sea el que nos identifique. La característica principal de don Venustiano Carranza con el escudo nacional es que lo vuelve a hacer de perfil, como se expresó en las representaciones prehispánicas, es decir, casi como estaba en el Códice Mendocino, que era el primer elemento que comentábamos. Le adiciona, obviamente, y le da diferente forma al águila, obviamente posada sobre el nopal, y esa va a ser la primera o la más cercana a lo que actualmente tenemos como nuestro escudo nacional. El general Abelardo Rodríguez, para 1934, tiene otra adición, obviamente tiene otras características, entonces, que bueno, sigue manteniendo como que esa propuesta de don Venustiano Carranza. Finalmente, alguien se ha preguntado, ¿quién hizo nuestro escudo nacional? O sea, cuando vemos las ceremonias cívicas, los que tenemos la oportunidad de participar, obviamente, a lo mejor no sé si alguien hubiera pensado así como que, ¿quién lo hizo? ¿Quién dijo que lo hiciera así? ¿Cuándo fue? Bueno, pues obviamente va a ser en 1967 cuando surge nuestro escudo nacional como tal. El gobierno federal en ese entonces, el gobierno de la República en ese entonces, le encarga obviamente a un artista plástico, a un pintor, al maestro Francisco Eppens, que retome y haga esa interpretación, o haga una nueva interpretación sin variaciones significativas de lo que va a ser ese mito de origen, y a lo largo de cómo va a ir evolucionando nuestro escudo nacional. Entonces, pues bueno, le da las características que finalmente hasta el día de hoy nosotros, si tienen una bandera en su lugar, donde estén obviamente las organizaciones de la sociedad civil, cuando tengan la oportunidad, desde mañana pasado, ya todas las calles, o muchas de las calles en la mayoría de los lugares del país, o de las grandes capitales, vamos a ver vestidas a muchos inmuebles con nuestra bandera nacional. Bueno, pues observar un poquito el escudo, nuestro escudo, y bueno, ya sabemos que fue obra del maestro Francisco Eppens. Vamos a ver que la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales da las características de cómo tiene que ser el escudo nacional, o sea, no es aleatorio, sino hay toda una serie de regulaciones, es parte de lo que ve la Secretaría de Gobernación, y obviamente vamos a ver que hay diferentes modelos del escudo nacional, o sea, de ese desarrollo histórico que ha tenido, de esa definición ya en la ley que tenemos. Bueno, pues la ley es precisa de que el escudo nacional
cual se va a poder utilizar obviamente para diferentes aspectos. Uno, a colores para la bandera nacional. Dos, en blanco y negro, obviamente con la leyenda en el semicírculo superior, con el nombre oficial de nuestro país para documentos, y está obviamente también para monedas y sellos oficiales. Vamos a ver que la bandera nacional también va a haber una serie de aspectos. Para la época prehispánica había más bien, eran una especie como de, no bandera como tal, sino los grupos prehispánicos, los diferentes grupos prehispánicos que habitaron nuestro país, tenían diferentes tipos de estandartes, que obviamente lo que hacían es ser referente de para el grupo, obviamente que representaban, para la ubicación, el grupo y obviamente las actividades que realizaban. En la época colonial, la principal característica van a ser, más bien todos esos estandartes van a ser de carácter religioso, que esa va a ser como la característica. Entonces, vamos a ver que en el movimiento de independencia es donde surge literal como el boom, o sea, como que es así, de todos esos elementos que de carácter religioso, de tener un carácter meramente religioso, van a tener una función de carácter político e ideológico. Tal es el caso como el estandarte insurgente, que es obviamente el que por excelencia identificamos con don Miguel Hidalgo, que es obviamente con ese elemento que él, independientemente de haber sido cura, sabía que necesitaba ese elemento, obviamente, para que todos lo siguieran, para que sus huestes se vieran identificados y lo siguieran en ese movimiento que estaba iniciando. Entonces, de ser un elemento totalmente religioso, pasa a tener un elemento totalmente político, ideológico, obviamente, en relación a lo que va a ser el movimiento de independencia. La bandera de don José María Morelos y Pavón, ahí en la diapositiva no se aprecia tan bien, pero don José María Morelos y Pavón le pone una leyenda, retoma el águila de perfil y le pone una leyenda muy simbólica y muy significativa. Le pone en latín: con los ojos y las garras hasta la victoria. Es decir, visualizando ese éxito que a lo largo del tiempo y en algún momento iba a tener el movimiento de independencia para consolidar una nación, obviamente, de lo que se estaba, por lo que estaban luchando. Vamos a ver que va a haber otras banderas que obviamente se van a unir al movimiento de independencia. La bandera del doliente de Hidalgo, que es también una de las más características. Pasado, inicia en 1810 el movimiento de independencia. Para el siguiente año, don Miguel Hidalgo es apresado, obviamente en el norte del país, es fusilado, y cuando se enteran, pero tuvo el tiempo suficiente desde septiembre hasta julio del siguiente año, cuando fue asesinado, obviamente para levantar, por lo menos en el centro del país, una parte muy importante y convocar obviamente al inicio de ese movimiento de independencia. Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la bandera de otro sacerdote, del padre José María Cos, es así como va a ser la bandera del doliente de Hidalgo, y que bueno, finalmente lo que va a hacer es que, aunque el significado es una bandera de luto en el centro, que es la que se ve en el extremo inferior derecho, es una bandera de luto, tiene una cruz, obviamente es de negro, tiene una calavera con unos huesos. Entonces lo que significa es de que aunque haya ya perdido la vida don Miguel Hidalgo, de todos modos su movimiento va a perdurar y ellos se comprometen a seguirlo enarbolando. Entonces, vamos a ver que durante esos 10 años va a haber diferentes banderas, ahí a lo largo hay diferentes expresiones de las banderas, pero ya para la consumación de la independencia se vuelve importante nuestra bandera nacional porque va a tener sus características. A mí particularmente me gusta mucho este momento, porque vamos a ver que uno de los elementos importantes para el regimiento de infantería, para ya cuando se logra llegar a ese acuerdo que va a permitir la consumación de la independencia, los ejércitos necesitaban una bandera. Entonces se va a crear lo que va a ser la bandera del regimiento de infantería. La característica es que de ahí derivan los colores de nuestra bandera, el verde. En ese momento es importante precisar, tenían un significado. Actualmente la bandera nacional no tiene
significado para los colores. Pero en ese momento, obviamente, va a ser la representación. El verde, obviamente, la independencia, el blanco, la religión, comentábamos obviamente la presencia y la consolidación de lo que va a ser la Iglesia Católica durante todo ese periodo de tiempo que precedió al movimiento de independencia. Bueno, pues obviamente solamente se reconocía en ese momento, obviamente, a la religión católica, y el rojo como la unión. La característica importante de este momento para el caso de nuestros símbolos patrios es que de ahí derivan los colores que hasta la fecha sigue manteniendo nuestra bandera nacional. Y ya con la consumación de la independencia y el primer imperio mexicano con don Agustín de Iturbide, él lo que va a hacer es emitir el primer decreto que va a definir a nuestros símbolos patrios, y la característica es que le va a decir y va a asentar que de manera perpetua los colores de nuestra bandera nacional va a ser verde, blanco y rojo. De ahí, obviamente, comentábamos, de hace más de 200 años, obviamente, ya desde ese momento se le dieron las características a nuestra bandera. Comentábamos que pudo haber a lo largo de la historia de nuestro país momentos donde pudo haber cambiado de manera totalmente significativa las características de nuestra bandera, sin embargo, se han mantenido. Entonces, la colocación de las franjas, muchos les llamamos franjas, técnicamente se le llaman campos, entonces es la forma de referirnos. Entonces, el campo verde, el campo blanco y el campo rojo es obviamente, desde ahí, desde ese momento, obviamente, deriva su característica. A lo largo, comentábamos, del siglo XIX, la característica, igual como con nuestro escudo nacional, a la bandera va a mantener los colores, obviamente, de sus franjas, de sus campos. Se le van a adicionar obviamente lo que van a ser las leyendas de los batallones o de las unidades militares que las van a portar o las van a enarbolar. Entonces, para 1823 se le retira el águila que obviamente Agustín de Iturbide le había colocado, comentábamos, a nuestro escudo, y que obviamente de ahí en adelante, bueno, pues va a ser la constante de la historia de nuestro país. Una de las banderas más importantes, más significativas, más entrañables para el caso de la historia de nuestra bandera nacional es la del Batallón Activo de San Blas. Participa, la enarbola uno de los batallones que obviamente participa en lo que va a ser la toma del castillo de Chapultepec. Hay que recordar que después de la toma de Chapultepec, por unos días estuvo presente y por un periodo estuvo presente la bandera estadounidense en el Palacio Nacional. Entonces, imaginen lo que fue para esos mexicanos en ese entonces conservar la bandera nacional, conservarla, cuidarla, ahí literal dar la vida para que esté. Bueno, pues se logró conservar a lo largo de toda esa época, y es esa bandera que se le llama el Batallón Activo de San Blas. La original está en el castillo de Chapultepec y obviamente ahí se puede apreciar. Lo que apreciamos del castillo, la que está en el castillo de Chapultepec, es el campo, es la cara posterior, porque la cara del frente obviamente se perdió con las diferentes, no solo por la historia que ha tenido propiamente la bandera, sino las restauraciones que ha tenido hicieron que se perdiera la cara de enfrente, por así decirlo. Entonces está la parte posterior, y es por eso que tenemos que la bandera del Batallón Activo de San Blas tiene invertidos. No es que tenga los colores invertidos, sino es que es la parte de atrás lo que se aprecia. Entonces se ve primero lo que sería la franja roja, al centro la blanca, y obviamente en la parte de atrás, en la parte exterior, el verde, pero obedece a esas características. Don Benito Juárez, comentábamos, su bandera, la bandera que él portó y a donde iba don Benito Juárez, hay que tener presente que iba a la República, representaba obviamente a nuestro país. Hay que tener presente que estaba simultáneamente el imperio de Maximiliano y luchando liberales contra conservadores. Entonces obviamente el batallón de los supremos poderes va a ser el que va a proteger a don Benito Juárez en toda la itineración que va a tener a lo largo de nuestro país y durante todo este periodo de tiempo.
comentábamos, Maximiliano de Habsburgo finalmente va a ser de los, o sea, literal, fue totalmente liberal en ese sentido. Él pudo haber cambiado la bandera nacional en ese momento y, sin embargo, conservó la estructura que tenía obviamente de don Agustín de Iturbide y obviamente comentábamos, nada más le adicionó el escudo de armas de la Casa de los Habsburgo. Durante la Revolución Mexicana es muy característico que a la bandera nacional se le adicionen, comentábamos, pertrechos de guerra, es decir, todos esos elementos que se utilizan en batalla, cañones, armas, obviamente todas estas leyendas de las unidades que los portaron, y bueno, una de las banderas más emblemáticas es la de, obviamente, de don Francisco y Madero, de lo que va a ser la Marcha de la Lealtad. Entonces, posterior a ese momento histórico, se le va a pintar a ese ejemplar de la bandera nacional y que, bueno, finalmente pasa a lo largo y de la historia de nuestro país. Para 1934, comentábamos, don Venustiano Carranza ya había identificado y ya había definido las características de nuestro escudo nacional. Si se fijan, ¿cómo saber si es una bandera viejita? Por ejemplo, a la Secretaría de Gobernación, a nuestra área, le toca recibir las banderas o apoyar y orientar a las instituciones públicas y privadas para la destrucción de las banderas nacionales que han desmerecido con el paso del tiempo. ¿Cómo sabemos si es una bandera relativamente nueva, viejita? Bueno, pues obviamente nos ha tocado ver instituciones que resguardan banderas hasta antes de 1967. ¿Cuál es su característica? Que el escudo nacional va a estar totalmente cerrado o lo va a rodear totalmente las ramas de laurel y encino. Entonces esa sería una de las características. Comentábamos, la ley señala de manera muy puntual cuáles son estas características de la bandera, las franjas, obviamente la característica y la proporción, el tamaño de lo que va a ser tanto el escudo como obviamente las proporciones de la propia bandera. Es importante. ¿Qué es lo que significa, obviamente, nuestra bandera nacional? Vamos a ver que le hacemos honores a la bandera nacional porque, comentábamos, representa todo ese desarrollo histórico que ha tenido a lo largo del tiempo nuestro país. Es como desde ese origen totalmente prehispánico, que podemos entender, ahí están nuestros orígenes hasta la fecha, y en la mayoría del territorio nacional vamos a ver que hay expresiones culturales que datan de esa época. En la lengua, por ejemplo, en algunas palabras, en la comida, o sea, digo, es tal vez impensable, por lo menos en parte, una parte muy importante del país, del centro del país, comer a lo mejor sin tortillas. Bueno, pues es un elemento cultural totalmente prehispánico. Muchos de los ingredientes que tenemos los seguimos, obviamente, teniendo nuestro propio biotipo, en parte importante también comentábamos de nuestro país, bueno, pues deriva color de piel, muchas características de una parte importante de todo ese momento. Entonces vemos cómo ese origen se expresa a través de nuestra bandera nacional. No solo esos valores, no solo esa idea de dónde somos, de dónde venimos, sino que de esos valores que a lo largo del tiempo hemos visto y que le damos y le atribuimos a nuestra bandera nacional. ¿A qué nos referimos concretamente? Vamos a ver que a la bandera le damos los valores de independencia, obviamente, hay independencia, de libertad, que es tal vez el ejercicio o el valor cívico más significativo que obviamente le podemos dar, pero vemos que esa libertad, o sea, la tenemos y la hemos interiorizado y la hemos aprendido por todo este desarrollo histórico, el movimiento de independencia, de que surgió México como nación independiente, que a lo largo del tiempo se ha tratado de mantener y se ha mantenido, obviamente, como un Estado-nación con características propias y obviamente con sus particularidades en todo el concierto de naciones. Pero vamos a ver que la bandera nacional no solo nos representa el pasado, sino va a ser, obviamente, ese recordatorio diario, constante, de que esos valores que de manera hemos aprendido a lo largo de toda nuestra formación, como la libertad, el respeto, la tolerancia, nos obliga
y nos convoca, mejor dicho, la palabra correcta me gusta más, nos convoca a ese ejercicio diario, cotidiano, responsable de esos valores cívicos. ¿Qué significa? Vamos a reflexionar un poquito sobre la libertad. Por primera vez, imagínense, o sea, por primera vez como generación, nosotros ya sabemos lo que es no tener libertad. ¿Qué significa? O sea, ¿o a qué nos referimos con eso? Con un momento que históricamente también va a pasar a lo largo de la historia, y en un par de años va a ser así como la historia que vamos a contar a las siguientes generaciones, así de, sí, a mí me tocó la contingencia. Bueno, por primera vez, por ejemplo, en la contingencia supimos lo que era no tener libertad. ¿A qué nos referimos? Que el ejercicio de mi valor personal, individual, que recibí de toda esa historia de nuestro país, de esos héroes anónimos conocidos y que la teníamos tan sumamente interiorizada como para que realmente pocas veces reflexionábamos sobre lo que era la libertad. O sea, es decir, yo ejerzo mi libertad en función de decisiones personales que se engloban y se expresan en los diferentes ámbitos de mi vida. Pues ahorita ya son las 4:55, pues ya a lo mejor estoy pensando qué voy a hacer ya para en la tarde, híjole, es martes, pero pues ya viene el fin de semana, entonces voy planeando, híjole, pero pues ya se acerca, ya pasando septiembre, pues ya es casi fin de año, entonces empiezo a planear a lo mejor todo lo que voy a hacer para las festividades decembrinas, o a lo mejor estoy pensando en continuar con mi formación, obviamente académica, o en el aspecto del trabajo. Entonces empiezas a hacer esa construcción de tus decisiones, es decir, a ejercer tu libertad en función de todos y prácticamente de los intereses de carácter individual. Por primera ocasión en la contingencia, comentábamos, no pudimos ejercer nuestra libertad. ¿Qué significó? Que esa libertad personal basada en función de las decisiones simplemente se vio supeditada a lo que fue el bien común, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. ¿Qué significaba? Híjole, no puedo salir de mi casa, pero es que yo ya estoy harta, ya me siento encerrada, ya quiero ver a mi familia, a mis amigos y todo. No, bueno, esa decisión personal se vio sujeta al bien común. No, porque a lo mejor lo que voy a hacer, a lo mejor yo la libro y no me contagiaba ni nada, pero podría ser vehículo de contagio para mi círculo más cercano, para mi centro de trabajo, o inclusive veíamos cómo cundía obviamente los contagios. Entonces comentamos que ese ejercicio de esa libertad personal, diaria, cotidiana, se vio sujeta de esa libertad que veíamos siempre, o sea, como con los héroes, y que la teníamos tan interiorizada y con un ejercicio tan cotidiano, finalmente se vieron en la necesidad, o tuvimos la necesidad de supeditarla a otros valores que lo que hicieron fue que esa convivencia fuera muchísimo más armónica, más responsable, más solidaria y obviamente pensando en el bien común. Ese es el sentido de rendir honores a nuestra bandera. No solo es obviamente recordar el pasado, a esos héroes, sino ese ejercicio y ese compromiso cotidiano, responsable, obviamente de esos valores cívicos que a lo que abonan es a una mejor construcción de cada uno de los entornos en donde nosotros nos desarrollamos. Obviamente en lo familiar, en lo laboral, a nivel de comunidad y finalmente como país. Entonces, vemos que esas ceremonias en donde está presente la bandera nacional, donde, híjole, pues tenemos que estar a lo mejor en el sol, o tenemos que estar, híjole, pues saludando, ay, pero es que me da flojera, ay, es que eso es de chiquitos, entonces así como que, ay, otra vez, es todo. Obviamente, cuando lo vemos de manera diferente y entendemos que nuestra bandera, eso es lo que nos refleja, eso es lo que nos transmite, obviamente la invitación sería para acercarnos y participar de manera diferente en nuestros honores a la bandera, teniendo presente todos estos valores. Entonces, ¿cómo expresamos el respeto a nuestra bandera nacional? Obviamente por el saludo civil, obviamente simultáneo de todos los presentes. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué es así como respetamos.
La ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, la bandera nacional obviamente no solo representa, bueno, tiene en sí misma el escudo nacional, entonces como por excelencia de nuestros símbolos nacionales sería la bandera nacional. El día 24 se establece de manera solemne, ahí en el artículo 18 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, se menciona obviamente todas las fechas en las cuales a través de la bandera nacional obviamente expresamos todas estas, todos estos valores al conmemorar y reconocer y recordar obviamente los momentos más importantes de la historia de nuestro país, a los personajes más ilustres obviamente, pero la única fecha que la ley establece de manera solemne es el 24 de febrero. Entonces, en ese sentido, todos la invitación es que no solo como desde la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, es como es promover el conocimiento y respeto de nuestros símbolos patrios, sino desde el ejercicio personal, responsable y cotidiano, obviamente el reconocimiento a nuestra bandera nacional. El himno nacional también tiene una historia muy particular, a mí también me gusta mucho, obviamente vamos a ver que comentábamos durante el siglo XIX, la característica va a ser que México va a tener toda esa inestabilidad política. Comentábamos que uno de los aspectos importantes para la consolidación de los estados nacionales durante el siglo XIX va a ser esa representación de esos símbolos nacionales. Entonces ya teníamos nuestra bandera, ya estaba obviamente el escudo nacional, pero faltaba el himno. Entonces vamos a ver que uno de los personajes más controvertidos de la historia de nuestro país va a ser el que le va a dotar de un himno nacional a nuestro, a México. Entonces va a ser, obviamente, era el año de 1857 cuando Antonio López de Santana, durante todos esos 11 veces que estuvo al frente de la presidencia de la República, va a ser, obviamente, cuando va a convocar a que se construya y se pueda tener un himno nacional. En el diario oficial, así como actualmente existe el diario oficial, que obviamente sirve como vehículo de difusión, obviamente, para el Estado mexicano, para toda la reglamentación que obviamente se va generando. Entonces, en ese momento, Antonio López de Santana, él quería de origen, obviamente, un himno que lo exaltara a él, que lo alabara a él, entonces así como que da la instrucción de que se convoque para que surja primero la letra y después la música de lo que sería el himno y de lo que después se consolidó el himno nacional. Va a surgir la convocatoria en 1853 y obviamente de todas las convocatorias se hizo la invitación a todas los sectores, todas las personas interesadas, a los artistas, obviamente, que generalmente los más sensibles, obviamente, para poder representar, obviamente, de manera lírica lo que va a ser la historia de este himno nacional que se estaba solicitando. Bueno, pues va a ser don Francisco González Bocanegra, el potosino de origen, nacido en San Luis Potosí, y que obviamente era una persona relativamente joven, bueno, muy joven. Él era servidor público, como dato curioso, era servidor público, él trabajaba en la Secretaría de Fomento en ese entonces, era un muy buen escritor, o sea, tenía una carrera reconocida como escritor, es más, tiene hasta poesía erótica, don Francisco González Bocanegra, se identificaron obviamente toda su obra, y obviamente la tradición nos dice, es una leyenda, no tenemos tampoco la certeza, pero bueno, la tradición nos dice que va a ser una prima con la que después va a contraer nupcias la que lo motiva para que obviamente escriba el himno nacional, escriba la letra del himno nacional. Él manda su publicación, resulta ganadora. A Antonio López de Santana como que no le gusta mucho porque nada más en una estrofa y de manera muy velada hace alusión a Antonio López de Santana, pero bueno, finalmente hay un jurado que va a decretarlo como ganador y finalmente va a aparecer el 5 de febrero de 1854 por primera ocasión el poema
íntegro de lo que después sería nuestro himno nacional, escrito por don Francisco González Bocanegra. De origen tenía 10 estrofas, obviamente alternadas con el coro, y que bueno, finalmente va a ser el ganador don Francisco González Bocanegra. Desafortunadamente, unos meses después de que obviamente resulta ganador, un par de meses después, él enferma de tifo y va a fallecer. Entonces, literal, a él no le toca disfrutar de lo que va a ser la fama de haber sido el compositor de nuestro himno nacional. La convocatoria decía que ya que se hubiera designado, obviamente, al ganador del himno, de la letra del himno nacional, se convocaría para que se musicalizara esta composición. El músico que obviamente va a proponer la música, obviamente, del himno nacional va a ser don Jaime Nuno Roca. Don Jaime Nuno Roca va a ser español de origen, entonces él va a ser un niño prodigio en España como músico, o sea, desde muy chico va a tener muy buenas aptitudes, tanto que en ese entonces la reina lo va a reconocer, entonces continúa con su formación musical, entonces tiene una actividad musical muy significativa, muy importante. En ese entonces, para 1850 y tantos, Cuba todavía era colonia de España, del Imperio Español, entonces la reina lo manda a Cuba para que obviamente implemente las orquestas de viento militares en lo que va a ser la isla. En uno de los tantos viajes que Antonio López de Santana, cuando en ese ir y venir de la presidencia de la República durante 11 veces, en uno de sus exilios se va a Cuba, conoce a don Jaime Nuno Roca y lo invita a que venga a nuestro país. Jaime Nuno Roca llega a México como músico militar, o sea, en la Secretaría de la Defensa Nacional existe el archivo y el expediente de don Jaime Nuno Roca como músico militar, y en ese sentido, bueno, pues obviamente le encargan por ahí un par de composiciones. Cuando sale la convocatoria del himno nacional, se le invita y finalmente lo que vamos a ver es de que todos le tenían como cierto recelo a don Jaime Nuno Roca. ¿Por qué? Porque, bueno, pues venía casi, o sea, literal, recomendado por el entonces presidente de la República, y entonces don Jaime Nuno Roca se entera, obviamente, de este certamen, manda la propuesta de música para la composición que fue ganadora y obviamente escrita por por don Francisco González Bocanegra, pero no la manda con su nombre, le pone un seudónimo, nada más le pone por ahí unas iniciales para que, bueno, pues obviamente lo que él temía era de que finalmente cuando vieran, ay, ¿quién es el compositor? No, bueno, pues obviamente fue así como que casi fue el que era elegido. Entonces, él nunca menciona su nombre, resulta ganador, y obviamente en ese sentido ya para, obviamente, 1854 ya sale y ya se publica que el himno nacional y la musicalización ya se tiene obviamente la música y es don Jaime Nuno Roca. El problema es que estamos en 1854, ya para un par de años después va a venir lo que históricamente conocemos obviamente como lo que va a ser la Guerra de Reforma, la intervención francesa. Entonces, pues a todos estos personajes se les ubicaba obviamente como esa parte conservadora. Jaime Nuno Roca se va y se exilia a Estados Unidos, ahí continúa con su producción musical, o sea, literal, él es músico, él se dedica a la música, y a diferencia de de don Francisco González Bocanegra, que fallece, comentábamos, y que realmente no le toca hacer y disfrutar de lo que va a ser el haber sido el autor de nuestro himno nacional. Don Jaime Nuno Roca se va a Estados Unidos, allá continúa hasta que por ahí de 1900, a principio de 1900, una comitiva que va por parte del presidente Porfirio Díaz viajan a Estados Unidos, a Búfalo, Estados Unidos, y
En esa comisión que obviamente van, llegan a un restaurante, obviamente lo que actualmente sería o lo que podríamos conocer como un restaurante, y le dicen las personas, o sea, saben que es una delegación mexicana, y parte de las personas que atienden ahí en este negocio, les dicen que hay un señor que siempre va y que saben que él escribió una canción muy famosa en México. Es lo único que le dicen, es lo que le dicen a esa comitiva de don Porfirio Díaz. Entonces, ellos, obviamente, pues así como que dicen quién es, pues qué hizo, o sea, todo, se acercan e identifican que es don Jaime Nuno Roca. Le avisan inmediatamente a don Porfirio Díaz y don Porfirio Díaz lo manda a traer otra vez a nuestro país. La convocatoria que emite y de la cual surge, obviamente, nuestro himno nacional, decía que se les iba a pagar a los autores, que se iba a imprimir, que se le iba a dar difusión. Entonces, pues don Jaime Nuno Roca le dice a don Porfirio Díaz así como que, oiga, ¿sabe qué? Nada más que cuando yo la compuse, pues como que me tuve que ir del país y pues no me pagaron nada. Entonces, logra que don Porfirio Díaz haga una nueva edición del himno nacional, o sea, haga el tiraje que en ese momento no se hizo, le dan hasta regalías, obviamente, a don Jaime Nuno Roca, y finalmente don Jaime Nuno Roca regresa, obviamente, a los Estados Unidos, va a fallecer y bueno, básicamente la historia de nuestro himno viene lo que es la Revolución Mexicana, entonces parecería que otra vez cae en desuso nuestro himno nacional, que fue lo que pasó durante todo el periodo de la restauración de la República con don Benito Juárez, aunque él sí lo tiene presente, pero parecería como que esa nueva inestabilidad política no permite que se afiance como tal el himno nacional, y finalmente va a ser hasta después de todos estos acontecimientos. Vamos a ver que obviamente la primera ocasión que se interpreta el himno nacional va a ser la noche del 15 de septiembre, se interpreta en lo que en ese entonces era después se conoce como Teatro Nacional, pero va a ser el Teatro Santana, que va a ser la más importante. Comentábamos que no es tan bien recibido, o más bien no se afianza, mejor dicho, en toda los mexicanos, porque bueno, pues obviamente vienen, obviamente, lo que va a ser la guerra de reforma, la intervención francesa, pero finalmente comentábamos va a ser para mediados por ahí de 1947, 42, perdón, cuando se va a definir las características del himno nacional, se retoma, se empieza a impulsar en lo que va a ser la educación básica, pero el himno nacional como tal, como actualmente lo conocemos, con la primera estrofa y las 4 estrofas y la repetición alternada del coro, data de 1984 con una ceremonia que fue exprofesa para eso, para incorporar el himno nacional a la norma que regulaba antes a nuestros símbolos patrios. De ahí deriva la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales. Lo que ustedes pueden apreciar en la pantalla es el autenticado, así se le llama, literal es un documento, y ahí viene la letra oficial con la música y que obviamente estuvo y está firmado y autografiado en ese entonces por lo que va a ser las autoridades de los tres poderes de la Unión en ese entonces para 1984. Es lo que les comentaba, la ceremonia de autenticación va a ser en el castillo de Chapultepec y con eso, obviamente, ahí se le dan las características y se definen, obviamente, las características de nuestros 3 símbolos nacionales. Entonces, comentábamos que, obviamente, este ejercicio responsable, cotidiano, vemos la letra oficial, por ahí a veces a nosotros nos llegan, bueno, ¿por qué no se interpreta completo el himno? Es complejo, obviamente, impulsarla, uno, porque está definido por la ley cuáles son, es la versión oficial que se tiene que interpretar en las actividades cívicas, culturales, oficiales, obviamente, del el himno nacional. Estos serían, obviamente, las 4 estrofas. El himno nacional no
obviamente no se puede alterar la letra o ejecutarlo o total o parcialmente en composiciones o arreglos, es decir, nadie absolutamente, o sea, tiene que ser la interpretación exacta, apegada obviamente como lo establece la ley. No se puede hacer con su interpretación con fines de publicidad o comercial, y obviamente si se quisiera interpretar el himno nacional de otras naciones, también es a través de la Dirección de Fomento Cívico, de la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico, que se emite obviamente las autorizaciones necesarias para que se puedan realizar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues obviamente la ley nos señala que interpretaremos el himno total, es decir, esas 4 estrofas alternadas con el coro, o en su versión parcial, que es la que generalmente vemos en los eventos cívicos en donde participamos, o la que vemos obviamente en las transmisiones de, por ejemplo, para la ceremonia del 15 de septiembre, bueno, pues obviamente es el coro, la primera estrofa, y entonces, se puede hacer su interpretación en actividades oficiales, en actividades cívicas, en actividades culturales, escolares, deportivas. Y bueno, finalmente es esa interpretación con la cual exaltamos y con la cual literal nos convoca a unirnos como mexicanos, trabajar, y veíamos que todos esos valores cívicos, ese ejercicio cotidiano, responsable y de todos esos valores que finalmente a lo que abonan es a tener esa identidad nacional, ese compromiso de la construcción de nuestro país, y obviamente desde el ámbito de la esfera de cada uno de nosotros. Entonces, no sé si tuvieran algún comentario o alguna pregunta. Muchísimas gracias, licenciada Cecilia. Vamos a abrir entonces el espacio para preguntas y respuestas en este momento, o es un espacio nada más intermedio. Ya sería la sesión de preguntas y respuestas. Creo que, o sea, igual y fue muchísima información histórica, pero ya más bien para platicar un poquito sobre nuestros símbolos patrios y sobre todo con la experiencia de las organizaciones de la sociedad civil, cuál es lo importante y por qué para ellos resulta importante. Claro, es muy importante la información que nos has proporcionado, licenciada Cecilia, porque es muy valioso que las organizaciones de la sociedad civil y los servidores públicos que están conectados conozcan esta parte de gobernación. Tú estás en este momento en representación de la Dirección General de todo lo que es cultura democrática y fomento cívico, que es importante que sepan lo que estamos haciendo aquí también en la Secretaría y de toda esta parte de la historia que estamos impulsando. Entonces, abriríamos el espacio de preguntas y respuestas, a ver si hay alguna pregunta de las personas que están conectadas. Si pudieran, por favor, alzar la mano, para que pudiéramos estar... El fundamento de todo esto, en lo que van ahorita haciendo algunas consultas, algunas preguntas aquí en el Zoom, el propósito de esta situación es que podamos, que todas las organizaciones que así lo deseen también, hacer un abanderamiento aquí con nosotros en la Secretaría de Gobernación, estarían invitadas para solicitarlo y buscaríamos esa forma que pudiéramos trabajar de manera conjunta para que estas organizaciones puedan recibir ese abanderamiento. Está conectado también mi compañero Guillermo Alonso, para ver si nos puede hacer algunos comentarios. Guillermo, ¿estás por ahí? Creo que no se escucha su audio en este momento, pero estamos trabajando de manera conjunta con varias de las organizaciones de la sociedad civil, el Colegio Nacional de Notariado Mexicano y algunas otras organizaciones con las que estamos trabajando aquí en la Secretaría de Gobernación, como es AMANA, que es la Asociación Mexicana de Navieros, que próximamente van a hacer un abanderamiento aquí en la Secretaría, el Colegio Nacional de Enfermeras, que también ya hicieron su abanderamiento acá este año de 2023, y que hemos estado impulsando esta parte de la mexicanidad y de los valores cívicos que debemos de tener como ciudadanos y también como parte de la sociedad civil.
¿no? Estamos transmitiendo ahorita desde aquí de la Secretaría. No sé si quisieras hacer algunos comentarios finales, licenciada Cecilia, para que pudiéramos ya concluir la sesión del día de hoy. Perfecto, sí, maestro. Por aquí hay dos preguntas. Okay. Obviamente, Sí. Carlos Pérez Ventura nos comenta que se debería impulsar más el nacionalismo, haciendo obligatorio los honores a los símbolos patrio en todas las oficinas de gobierno, en sus 3 niveles, así como en los eventos de las organizaciones de la sociedad civil, las escuelas y todos los actos culturales y deportivos. Obviamente, el trabajo de la Secretaría de Gobernación es eso, es impulsar, orientar a las organizaciones de la sociedad civil, obviamente a todos los ciudadanos interesados en realizar que en el ejercicio, obviamente, de estas ceremonias, que los realicen de acuerdo como la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales lo señala. Entonces, estamos, como lo comenté el maestro, obviamente abiertos y con toda la disposición y el interés para que se acerquen con nosotros, para que obviamente podamos, obviamente, orientarlos para que puedan realizar una ceremonia cívica. La intención, si bien en algunas ocasiones hay algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen la oportunidad de realizarla aquí en la Secretaría de Gobernación, también la intención es de que se realicen en los espacios donde ustedes realizan sus actividades. ¿Por qué? Porque así el impacto que van a tener en las comunidades o en los sectores o en los ámbitos en donde ustedes desarrollan sus actividades, bueno, pues va a ser más significativo. Entonces, siéntanse con la libertad, con la confianza de acercarse con nosotros para que se puedan, obviamente, realizar. Por ley, la administración pública federal, estatal y municipal, tenemos obligación de hacer honores a la bandera. Concretamente son 4 fechas las que la ley nos obliga como tal, o sea, literal, no podemos, o sea, tenemos que organizarnos para realizarlas. En la mayoría de las instituciones se llevan a cabo, que sería el 24 de febrero, comentábamos con motivo del día solemne y con motivo del Día de la Bandera, el 15 y 16 de septiembre y el 20 de noviembre. Entonces, obviamente es como la obligación que tenemos como autoridades. Otra pregunta de Claudia Vega nos comenta que, disculpe, ¿cómo es eso del abanderamiento? El abanderamiento, la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, comentábamos, establece cuáles son los diferentes protocolos que se llevan a cabo con nuestros símbolos patrios. Uno de ellos, bueno, pues obviamente el primero y el más importante, la base para todas estas ceremonias cívicas, es obviamente los honores a la bandera, lo que comentábamos, el ejercicio cívico. Su característica de los honores a la bandera es que deben de ser breves y solemnes. Entonces, esa ceremonia cívica en la cual le rendimos honores a nuestra bandera nacional a través de ese saludo civil simultáneo, del izamiento de la bandera nacional o el traslado de la bandera nacional cuando es portada por una escolta, y la interpretación del himno nacional, sería el primer protocolo, que sería el abanderamiento. Después sería la ceremonia de incineración. ¿Qué es lo que sucede? Comentábamos que la bandera nacional, la característica, por ejemplo, el reglamento del ceremonial militar, define que la bandera nacional es la representación de la patria. Entonces significa que a los ejemplares que resguardamos en nuestras instituciones de nuestra bandera nacional, hay que, así como se le rinden honores a la bandera, hay que darle, obviamente, un final de manera solemne, significativo, es rendirles honores, esos últimos honores que va a tener una bandera nacional. Entonces, ese protocolo sería el de la incineración. Entonces, obviamente, va a ser, ese es el segundo protocolo que podemos identificar. Y el protocolo más significativo, más representativo para el caso de las instituciones, tanto públicas como privadas, como organizaciones de la sociedad civil, sería el abanderamiento, que es la ceremonia cívica en donde una autoridad federal, estatal o municipal, en este caso recae en la Secretaría de Gobernación la atribución de promover el conocimiento y la realización de estas ceremonias. Entonces, es en una ceremonia cívica, esa organización legalmente constituida tiene su escolta, y a nombre
de todos los integrantes de su organización, la escolta y su máxima autoridad reciben la bandera nacional por parte de un representante de la Secretaría de Gobernación. Se toma una protesta que literal es el compromiso, lo que comentábamos, ese compromiso como organización de respetar, de velar, obviamente, no solo a los símbolos patrios, a la bandera que se está recibiendo, sino el compromiso con nuestro país. Entonces, en ese sentido, a eso le llamamos una ceremonia de abanderamiento, como comentaba el maestro. Bueno, pues obviamente se pueden acercar con nosotros para realizar las diferentes ceremonias, los diferentes protocolos. Y bueno, la intención es sensibilizar a los miembros de estas, miembros tanto activos como obviamente a los sectores donde impacta la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, bueno, pues obviamente sobre este conocimiento, respeto y finalmente cariño a nuestros símbolos patrios. Entonces esa sería, Claudia Vega, como la ceremonia que es el abanderamiento. Grecia García nos pregunta que existe un protocolo de abanderamiento, así como la incineración de nuestro lábaro patrio. Sí, como comentábamos, son esos protocolos que están establecidos en la ley, y entonces, bueno, pues básicamente es lo que comentábamos, es la incineración para cuando una bandera ha desmerecido. ¿A qué nos referimos? Cuando la bandera ha perdido sus colores originales, es decir, el verde ya no está tan verde, el blanco a lo mejor ya está ahí medio sucio, percudido, el rojo, cuando a nuestra bandera nacional se le expone a las inclemencias del tiempo, bueno, pues obviamente reciente, obviamente, el paso del tiempo y estas condiciones. Entonces, para una bandera de escolta, que es, por ejemplo, las que solemos tener en las oficinas, a lo mejor le da la resolana o la tienen en una ventana o le da el reflejo o algo, entonces empieza a perder sus colores originales. Para el caso de una bandera de exterior, cuando se desgarra, cuando por lluvia ácida, obviamente por las condiciones climáticas, pierden obviamente también sus características. La ley, es importante mencionar, la ley no señala y no prohíbe, obviamente, que una bandera nacional no se puede lavar, pero cuando se somete a un procedimiento de lavado en seco para el caso de las banderas nacionales, bueno, pues obviamente lo que pierden pueden quedar limpias, pero a lo mejor van a perder su caída original y literal la bandera nacional se ve escurrida, o sea, una bandera de escolta que después se monta en el asta, y si se somete a un procedimiento de lavado en seco, después pierde su caída original, se ve como escurrida, se ve como vieja. Entonces la ley nos señala que obviamente hay que evitar eso. La bandera nacional tiene que estar en las mejores condiciones de dignidad y obviamente para rendirle de manera adecuada los honores a la bandera. Entonces, la sugerencia es que quien tenga una bandera nacional ya desmerecido, bueno, pues obviamente lo que procede es la incineración. Entonces es no solo rendir esos últimos honores, sino comprometernos y despedir a esa bandera nacional. Después, otra pregunta, Carlos Pérez Ventura, una pregunta: ¿qué pasará con los libros de texto que al parecer viene el himno completo? O sea, digo, en cualquier documento o cualquier publicación en donde aparezca el himno completo, bueno, pues obviamente hace más bien referencia a esos elementos históricos que comentábamos. O sea, a lo mejor sería un buen ejercicio saber quién ha leído íntegro el poema original de don Francisco González Bocanegra, como no comercial, pero aprovecho para decirles que va a haber una exposición de símbolos patrios donde se va a exponer el diario oficial original en donde se editó y donde se publicó por primera ocasión el himno nacional, el poema completo. Entonces va a estar en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, después del 10 de septiembre, en el marco del Mes de la Patria. Entonces, quien quisiera conocer de manera real, física, directa y tener contacto con ese documento histórico, es un documento del Archivo General de la Nación, lo pueden consultar ahí. Entonces, más bien, cuando aparece una publicación, más bien lo podemos tomar obviamente como ese referente histórico, pero la ley ahí sí es muy puntual, que para el caso de las ceremonias cívicas sí nos establece cuál es la versión que se puede interpretar. Claudia Vega nos comenta que el Colegio de Enfermeras tendrá
tuvo de hecho ya aquí su abanderamiento, sería Avendaño. La ceremonia de abanderamiento es muy emotiva y significativa, y pues bueno, ya comentamos por ahí por qué las banderas no se lavan, sino solo se incineran, y sí, de hecho, Claudia Vega nos comenta que es notificar a las instituciones, obviamente, para la incineración en cada estado. Exactamente, la intención es de que en cada espacio, en cada lugar, en cada comunidad, en cada organización que tiene su bandera nacional, no solo es rendirle los honores, sino en el caso de que la bandera haya desmerecido, proceder a lo que va a ser la incineración de la manera más respetuosa, solemne y cariñosa. Finalmente, a lo mejor es algo tan cotidiano que la bandera nacional nos acompaña en todas nuestras actividades y participa y está presente y todo. Bueno, pues obviamente cuando ha desmerecido y cumple su vida útil, la ley nos señala la incineración. Ceci, ahí lo que nosotros, lo que queremos comentar, hacer pensar, cediendo la palabra al maestro Arnoldo Ruiz, ahora que estamos de vuelta. ¿A quién no se le enchina la piel escuchar el himno nacional mexicano? Fíjate que todas las organizaciones de la sociedad civil que han pedido abanderamientos, hemos trabajado en conjunto con la Dirección General de Educación, con organizaciones de la sociedad civil y con la Dirección General de Fomento Cívico, en la cual estos abanderamientos realmente les encantan a las organizaciones de la sociedad civil, porque obviamente engalanan estos eventos, que aparte el hecho de hacer estos abanderamientos con las organizaciones de la sociedad civil, la verdad es que a nosotros nos fascinan porque, pues uno, las organizaciones ya tienen su bandera nacional en sus, ahora sí que sus lugares de trabajo. Muy independientemente de ello, también se puede hacer, se hace como más equipo entre las organizaciones, se sienten como más identificados con el tema de que lo que están haciendo por sus actividades, realizando esas actividades por México, y como decía al inicio, aquí no se le echa la piel al escuchar el himno nacional mexicano. Entonces, obviamente, lo que estamos invitando es para que las organizaciones de la sociedad civil se sientan identificados con los símbolos patrios, que se sientan identificados y que sepan que están abiertas las puertas de la Secretaría de Gobernación en el sentido de lo que es el asesoramiento, desde cómo constituir una asociación civil, hasta el tema del CUNY, donatera autorizada, y no nada más ahí, podemos hacer otro tipo de actividades como son estos, con la Dirección General de Fomento Cívico y por supuesto con la licenciada Cecilia, en la cual ella nos ha apoyado a lo largo de estos años en poder vincular a estas organizaciones sociales y atenderlas a todas aquellas que quieran hacer este abanderamiento que se pueda realizar, ya sea, ella también lo ha indicado, en algún espacio de la organización, o también se puede hacer aquí mismo en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación. Entonces, queda la invitación abierta, se pueden poner en contacto con nosotros, la Dirección General de Vinculación con organizaciones de la sociedad civil, con el señor Pedro Chapa Salinas, con el maestro Paulo Arnoldo, con la Cecilia, por supuesto, con mucho gusto aquí los vamos a atender, y créanos que será un placer verlos con este abanderamiento, y por supuesto que nos puedan acompañar aquí en la misma Secretaría de Gobernación, nosotros a ustedes en sus instalaciones, para poder realizar estas ceremonias. Entonces, obviamente, Ceci aquí nos dirá, justamente que ya lo comentó, qué es lo que se necesita por parte de las organizaciones de la sociedad civil para que esto se pueda realizar de una manera breve, de una manera conjunta, y obviamente estamos seguros que les va a encantar este tipo de ceremonias. Maestro Arnoldo. Muchas gracias, querido Guillermo Alonso. Maestra Ceci, ¿hay alguna otra pregunta más que quiere usted contestar, las que están ahí en el blog, o ya fueron todas? No sé si el audio de la licenciada Cecilia se escucha. ¿Ya escuchas? Ya. Ya. Adelante, licenciada, por favor.
Perfecto. Bueno, pues obviamente lo que la Secretaría de Gobernación le solicita es un documento, es la petición por escrito, es un escrito libre en donde nos manifiesten obviamente la intención de participar y de ser abanderadas por la Secretaría de Gobernación. Es un procedimiento relativamente ágil, es decir, envían el documento, lo pueden enviar por correo electrónico, lo pueden traer también inclusive aquí a la Secretaría de Gobernación, una hoja membretada, firmada obviamente por su máxima autoridad, obviamente que como organización legalmente constituida solicitan el abanderamiento. Cuando nosotros recibimos, obviamente, generalmente ahí lo que generalmente suele otorgar la Secretaría de Gobernación, en la mayoría de los casos, si no es que en todos, es una bandera de escolta, es decir, no, generalmente a veces nos vemos por ahí limitados en banderas de exterior, pero con una bandera de escolta seguramente con eso sí pueden contar. Y lo que procede es de que ustedes entregan su documento aquí en la Secretaría de Gobernación, después ya que lo autoriza mi director general, ya se procede obviamente a una asesoría vía Zoom también de cómo se lleva a cabo el protocolo, cuáles son los requerimientos, cómo obviamente hacer y cómo hacer las gestiones para que los puedan acompañar las Fuerzas Armadas para su ceremonia, para que le den solemnidad y respeto a su ceremonia, es decir, que esté presente una escolta, una banda de guerra, una banda de música para que escuchen en vivo el himno nacional, para que si hay incineración, la escolta militar, que puede ser con Sedena, con la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, con el Ejército Mexicano, puede ser con la Armada de México, es decir, con los marinos, con la Secretaría de Marina Armada de México, o puede ser también con la Guardia Nacional. Entonces, en ese sentido, bueno, pues obviamente los orientamos para hacer la gestión, qué fechas son las más adecuadas, obviamente los invitamos para que tengan su escolta ya definida y en función de eso puedan empezar a ensayar para definir cómo va a ser la participación de la escolta y obviamente de su máxima autoridad para que cuando esté presente el representante de la Secretaría se pueda tomar protesta. Entonces, en esta asesoría vía Zoom se les da toda esta orientación, los vamos apoyando y los seguimos, nos estamos al pendiente hasta el día de su evento. Entonces, obviamente, o por otra parte, hay otra área que obviamente otro de mis compañeros, de mis colegas, obviamente ve lo que son las autorizaciones, ya dependiendo de la autorización literal de la aprobación de mi director general. Entonces, la Secretaría de Gobernación lo sigue apoyando hasta consolidar y obviamente ya concretar la ceremonia. Como decía mi amigo, porque no solo es licenciado, mi compañero, sino mi amigo Guillermo, bueno, pues obviamente se vuelven ceremonias que marcan la historia de las instituciones, son emotivas, significativas, son a nivel personal quien tiene la oportunidad obviamente de participar, pero a nivel institucional se vuelven sumamente emotivas para una organización de la sociedad civil, a lo mejor que esté cumpliendo un aniversario importante, no sé, 5, 10, 15 años de haberse consolidado o de haberse creado, bueno, pues obviamente marca la historia de la institución. Conforme pasa el tiempo, se queda el registro gráfico de todo el desarrollo del evento y es así como de, ¿qué hicieron cuando cumplieron 5 años? Pues nos abanderó la Secretaría de Gobernación. Es importante que esta actividad, bueno, pues obviamente es exclusivamente para la promoción, el conocimiento, el respeto y obviamente de nuestros símbolos patrios y el fomento de estos valores cívicos. Entonces, ese es el objetivo general, significativo y el que por ley obviamente le da a la Secretaría de Gobernación. Entonces, está la invitación, obviamente, para que nos puedan hacer llegar sus solicitudes. Muchísimas gracias, licenciada Cecilia. Qué importante información nos acabas de dar, porque a nosotros que nos ha tocado vivir de cerca los abanderamientos y en algunos momentos ser parte de ellos, es realmente una emoción inexplicable, donde nos mueve precisamente lo que decía Guillermo Alonso, nuestros sentimientos nacionales más importantes, nos da una identidad, nos da parte de ese orgullo de ser mexicanos y de tener pues los que están participando ahora, pues su propia organización de la sociedad civil, con ese perfil de ser una organización de la sociedad civil mexicana. Agradecemos muchísimo
la participación de la licenciada Cecilia Ramírez, que el día de hoy ha dado una conferencia extraordinaria sobre este tema, y espero que el tema de mexicanidad, de símbolos patrios, el respetar nuestros honores a la bandera y el fomentar de que se realicen, sea parte también de las acciones que realizan las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, les quiero hacer unos anuncios. El día de mañana vamos a tener la conferencia de la licenciada Leslie Colín Rivera, de la Secretaría de Bienestar, que va a estar hablando sobre la acreditación de actividades que emite la Dirección General que ellos representan ahí en la Secretaría de Bienestar. Y también el día de mañana tendremos doble jornada en la tarde, a las 4 de la tarde. Estará con nosotros la maestra Astrid Díaz Infante Méndez, que es la coordinadora de desarrollo y fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El tema que veríamos el día de mañana con ella sería la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la agenda internacional, en las delegaciones de México, en los foros internacionales, esos espacios de diálogo, la cooperación internacional y el asesoramiento que ellos proporcionan a las organizaciones de la sociedad civil para obtener recursos a nivel internacional. Esto sería nuestra agenda para el día de mañana, 30 de agosto. Esperamos contar con su amable asistencia en doble jornada a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. Y no sin antes agradecerle a todas y todos los participantes su presencia en este